Vico tiene la idea de que el hombre es un ser sociable por naturaleza. Además de ser libre, se opone al destino y defiende el protagonismo. También dice que el ser humano es cambiante, que hay una evolución constante. Él dice que la historia se desarrolla a partir de sucesos históricos concretos y que esta como tal no es lineal porque sufre altibajos constantemente y por ende pues también cambios y que como tal tampoco responde a una realidad. La ve como una evolución histórica divina en la que existen avances y retrocesos también. El humano en su estado natural es un animal puro y solitario que sigue sus instintos. No era ni bueno ni malo, por lo que no tenía vicios, era un ser inocente. La libertad la define como la voluntad de decidir y actuar entre todos en beneficio de la voluntad en general, respetando siempre los derechos de los demás. Primero es el analítico. Este es explicativo, ya que no necesita de más conocimiento para poder comprenderlo. El segundo es el sintético. Este aumenta nuestro conocimiento sucede después de la experiencia. De esto se derivan dos más: el a priori correspondiente al analítico, previo a la experiencia y tiene como principio la no contradicción. El a posteriori correspondiente al sintético, ya que se da después de la experiencia. La ciencia se rige en dos: los sintéticos, ya que aumentan nuestros conocimientos, y a priori, ya que es un saber universal, y este no depende de la experiencia. Un, un noumeno es cuando no conocemos los objetos en sí mismos. Un ejemplo de estos es el color, ya que no es una propiedad del objeto en sí. Un fenómeno son las cosas tal como se nos aparecen o como las conocemos. Empezamos desde el punto en que lo bello, su experiencia estética, solamente juega con la imaginación y con el entendimiento, y como tal podemos deducir que el juicio de este es puro, ya que es universal, ya que como son cosas creadas por la naturaleza, resultan agradables a la vista de uno. A sublimidad, su experiencia estética lleva todo al límite, y aquí sí es muy importante mencionar esto, de que ya no juega con la imaginación, sino que también ya empieza a involucrar a la razón y a su vez se vuelve un juicio empírico. ¿Por qué? Porque su experiencia estética lo lleva todo a un placer extremo o a un dolor extremo. Entonces el juicio empírico ya no es como algo universal, sino que cada quien tiene pues diferentes reacciones. Al menos que a toda la gente le guste sentir dolor o placer extremo, más que nada el dolor, ya impone aquí cierta dificultad en saber distinguir los juicios que cada uno de estos puede tener. No consideramos que había una auténtica identidad después de la independencia, porque seguían viviendo de la misma forma antes, llegando a tal punto que pues las personas pensaban si en verdad había valido la pena la independencia y muchas ni siquiera estaban enteradas que tal independencia se había hecho y de que ya nos habíamos o nos podíamos separar ya definitivamente de España y podemos decir que no había una identidad fija como tal, sino que había una identidad nacional fusionada y vista. Consideramos que el lenguaje proposicional es la capacidad que nos permite interpretar la realidad, pues gracias a ella podemos pensar y representar conceptos. Este lenguaje nos permite expresarnos y se ve reflejado en los ámbitos de ciencia, arte, tecnología y comunicación. A nuestro parecer, las grandes preocupaciones humanas que se tendrían durante este tiempo tendrían que tener un apoyo metafísico o teológico, ya que recordemos que el positivismo rechaza todo tipo de conocimientos teológicos o metafísicos, y digamos que siempre hemos estado regidos por esto, siempre hemos estado regidos por un Dios omnipotente. Es como, creo que lo podemos relacionar perfectamente con un contrato social. El contrato social está para que no nos lastimemos entre nosotros mismos de cierta manera. Digamos que un Dios es algo que nos hace portarnos bien para no rendirle cuentas. Y al momento en que la creación teológica es rechazada por el positivismo, pues obviamente creo que produce una preocupación a los humanos, ya que la religión es algo fundamental en nuestras vidas. Augusto Comte decía que la vida
había tres procesos en la sociedad, ¿no? El teológico, el metafísico y el del progreso, o el positivista, que era como la flor de la vida. Pero también en este aspecto seamos honestos, en cuyo caso hasta en nuestros días seguimos siendo una sociedad teológica creyente de un Dios omnipotente. Vamos, no del arte como tal, pero sí de la política, ya que gracias a las obras de arte que hacemos, vamos en contra de las normas políticas que nos mandan a nosotros. Eso lo podremos considerar como emancipación, ya que vamos en contra de lo que el gobierno nos opone a nosotros, directa o indirectamente. Que el arte puede ser una forma de emancipación de los individuos, ya que a través de estas es una liberación y muestran lo que está sucediendo en ciertos momentos o lo que reclaman incluso. Muchas de las corrientes que se han suscitado a través de los años tienen un nombre específico porque muestran la realidad en ese momento o lo que se requiere en ese momento. Es una forma de decir, aquí estoy, mírenme, y de liberarse de no decir nada y de quedarse callados y de ser un sujeto pasivo. Como tal, no existe una filosofía latinoamericana, pero sí un pensamiento latinoamericano. ¿Y en qué nos basamos para decir esto? Bueno, en un principio Heidegger decía que la filosofía se tiene o se habla en alemán, es decir, que aquellos pueblos que quieran hacer filosofía tienen que hablar alemán. Un filósofo dice que si hay cultura, hay filosofía, es decir, si hay Latinoamérica tiene una cultura, por lo tanto también hay una filosofía latinoamericana. Pero el problema aquí es que queremos o pensamos o nos basamos en filósofos europeos y queremos aplicar eso mismo en Latinoamérica. Entonces, como tal, aquí se provoca una alienación a la cultura porque no se basa en nuestra cultura, sino se quiere adaptar lo que piensan los europeos, pero a su vez tampoco no quieren aceptar que nos basamos en los europeos porque también nos sentimos ajenos a ellos. Entonces, como tal podemos asegurar que no hay una filosofía latinoamericana como tal, ya que ésta se basa en autores del otro lado para querer aplicarlo de este lado. Nosotros pensamos que sí tenemos una responsabilidad geopolítica porque, para empezar, nosotros somos los principales vendedores de petróleo, por ejemplo, en Estados Unidos. También tenemos pozos de litios y de otros recursos naturales, minerales que se utilizan. También compartimos con el mundo todo lo que es nuestra cultura. Por ejemplo, podemos poner ejemplos de que el penacho de Moctezuma no se encuentra en México, sino se encuentra en otro lado del mundo, en un museo. Y hubo un caso también muy peculiar que una diseñadora textil, por decirlo así, se robó diseños indígenas y los hizo suyos. También porque somos una raza mestiza, aunque Estados Unidos nos rechace y que no quiera tener mestizaje con nosotros, tenemos influencia mínima con los migrantes y influimos en cierta manera mínima a estos. También dicen que los mexicanos, la cultura, nos conocemos más a nosotros mismos que a los otros y no rechazamos tanto como esta manera. Entonces, también parte de nuestra responsabilidad sería cuidar nuestra cultura para conservarla. ¿Cómo podemos plantear desde una visión humanista una alternativa a la crisis económica, sanitaria, política y social de nuestro tiempo? Eliminar todas las clases sociales para que haya una equidad mayor en la sociedad y que no se vea tanto la división de clases. Esto con el objetivo de que todas las personas tengan acceso a los médicos de mejor calidad, al arte y a una postura política mayor, ya que seamos sinceros, las personas con más dinero son las que más influyen en esta sociedad y es algo que al eliminar las clases sociales tendría que desaparecer. También tendremos que dejar un poco al lado la religión, para que con esto las personas sientan la necesidad de creer en algo y ese algo tenga que ser la ciencia, y a base de eso se pongan a leer y adquieran más conocimiento, ya que como sabemos el conocimiento es poder y el poder es libertad también. Una alternativa es empezar a apoyar a la crisis, al menos es empezar a apoyar a los pequeños comercios que tiene México, ya que estos son los que pues más sufren a nuestro parecer.
Sanitariamente, creo que aquí se apega mucho a lo social, ¿no? Al distanciamiento, un poco distanciamiento social, y cuando tú te cuidas, cuidas a los demás. Entonces, también está desde ahí un inicio del hecho de salir con cubreboca, etcétera. O simplemente mantener una cierta distancia. O si estás enfermo, igual pues no salir de tu casa. Ahora, aquí en la parte de la política, México no va a dejar, México no va a cambiar en alguna manera en este aspecto. Los políticos siempre gobiernan, los políticos son más que todos, los políticos reciben salario, todo. Entonces podemos decir que el principal problema está en la política. Es decir, cuando se empezó la crisis económica, el gobierno mandó a cerrar absolutamente todo. No se percató de que México no tiene las condiciones económicas para cerrarse absolutamente por 2 semanas o incluso un mes. Pero los que son y los que tienen, sí tienen esta posibilidad. Entonces aquí gobierna también mucho las clases sociales y el apoyo que se tiene entre las sociedades o entre las clases sociales para superar todo lo que es esta pandemia. Considero que una alternativa sería dar mayor prioridad a las personas de la tercera edad en cuanto a atención médica. En la cuestión económica, proporcionar apoyo económico a personas desempleadas y proteger los derechos de los trabajadores. Ok. Yo opino que a nuestro país le falta mucha cultura sanitaria y económica. Una buena opción para combatirlo sería implementando cursos de higiene a los niños a través de la televisión abierta. Y económicamente y políticamente nos hace falta mucho apoyo del gobierno y la gente está buscando alternativas para poder seguir subsistiendo. Y algo más es que las apps que se han estado poniendo de moda ha estado apoyando mucho a la gente que para interactuar y así se puede apoyar y hacer sentir mejor. Para nuestra postura final de este tema, creo que todos los integrantes del equipo coincidimos en el punto que se deben de proteger a las personas que estén, en cuyo caso, más vulnerables o que necesitan más ayuda, en referencia a las clases sociales y a las de las edades también. Si bien ahora, ¿en qué nos basamos? En un principio, las decisiones que tomamos nosotros ante esta contingencia que hay son las que formarán el destino, por así decirlo, de una sociedad en general o del mundo en general. Por otra parte, si tomamos el concepto de la libertad de Rousseau, es tomar decisiones respetando los derechos de los demás y pues la voluntad de decidir y actuar entre todos pues en beneficio de toda una comunidad. Entonces creo que esa básicamente sería nuestra respuesta central y nuestro tema central: cuidar a los demás para cuidarte a ti a la vez y cuidar a los más necesitados, ¿no? Ser un humano sociable, ser un humano que convive en la sociedad pero respetando a los demás. Ahora, tomemos en cuenta la priori. Toda la situación se derivó o se salió de control porque la gente no creía en dicha pandemia. Para nosotros, esta pandemia es como un noumeno. O sea, un noumeno es a la vez un noumeno y un fenómeno. Porque es un noumeno porque en sí no sabemos la capacidad que tendría este virus, porque no lo conocíamos en sí mismo, ¿no? Y es un fenómeno porque ahorita solamente lo conocemos así, o sea, que provoca enfermedades respiratorias, etcétera, y salen cada vez más cosas. En el aspecto de la filosofía latinoamericana, creo que aquí podemos incluir los temas de cerrar absolutamente todos los comercios. Quieren poner como el positivismo, orden y progreso, orden para progresar, pero no lo están logrando, están afectando seriamente a una comunidad. México no estaba preparado para dicha pandemia, México no estaba preparado para quedarse guardado 2, 3, 4, 5 meses en sus casas a la identidad.
va a cambiar completamente. Ciertas celebraciones se tienen que cancelar porque México, digamos que es un país muy sociable, muy fiestero, por decirlo así. Tiene muchísimas celebraciones que son importantes para su cultura y muchas de estas celebraciones a su vez se van a empezar a disminuir por la cantidad de gente que tiene que haber en un lugar determinado. Ahora, si bien planteamos la visión humanista, una alternativa para todo esto, crisis social, económica, política, creo que todo esto se deriva de un cierto problema, que el gobierno no toma las precauciones que debe, no se respeta como se debe a las personas, a los trabajadores que en verdad necesitan. Entonces, creo que para plantear una visión humanista tendríamos que empezar desde el punto en que nadie está por encima de nadie y como de nada sirve que recuperen los fondos que se dan por este tipo de situaciones si al fin y al cabo no van a servir absolutamente a nada a ayudar al país porque ellos se los quedan.